Muchachos, les voy a contar algo que me tiene preocupado. El 24 de diciembre les dije, abróchense los cinturones porque vienen transformaciones profundas. Pero no solo hablaba de reformas, hablaba de una tormenta económica global que se avecina y que pocos están viendo venir. Después de 2 años transformando a Argentina, después de eliminar 15 puntos del déficit fiscal, después de bajar la inflación de 17.000% anual, a 6% después de sacar al país del precipicio, ahora viene el verdadero desafío, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. ¿Saben qué? Los economistas del FMI están empezando a susurrar lo que yo vengo advirtiendo hace meses. Las consultoras más importantes de Wall Street están moviendo sus fichas. Hasta Mohamed El-Erian, asesor de Allianz, advierte sobre errores de política en un contexto de mercados excesivamente confiados. Y yo, desde Buenos Aires, desde esta Argentina que renace gracias a las ideas de la libertad, les enseñaré exactamente cómo prepararse para lo que viene. Después de manejar la crisis argentina, después de sobrevivir a lo imposible, sé qué hay que hacer. La tormenta que se avecina, ¿por qué 2026 será el año de la verdad? Permítanme explicarles por qué estoy tan seguro de que viene una recesión global. No es magia, no es intuición, son datos duros, análisis serio y la experiencia de alguien que acaba de sacar a un país del borde del abismo. Primero, miren Estados Unidos. Trump está implementando aranceles masivos. La política monetaria está desfasada, la deuda pública se dispara y lo más grave, los mercados están sobrevalorados, especialmente todo lo relacionado con inteligencia artificial. Como dice Ray Dalio de Bridgewater, hay sobrevaloración de activos e infravaloración de peligros. Segundo, Europa está en problemas serios. Alemania está en recesión técnica. Francia tiene déficit fiscal disparado. Italia arrastra problemas estructurales. Y todo el continente depende energéticamente de regiones inestables. Tercero, China. El gigante asiático no crece al ritmo que necesita para sostener su modelo. Los problemas inmobiliarios son enormes y la tensión con Estados Unidos crece. Pero aquí está lo más importante. Muchachos, Argentina, por primera vez en décadas, está preparada. Cuando yo asumí en diciembre de 2023, teníamos el peor desastre fiscal de la historia. Déficit de 15 puntos del PBI, inflación de 17.000% anual, reservas negativas, un desastre total. ¿Y saben qué hicimos? Aplicamos exactamente las políticas que ahora les voy a explicar. Disciplina fiscal extrema, acumulación de reservas, diversificación de riesgos, protección del ahorro y sobre todo, mentalidad de largo plazo. Ahora que viene la recesión global, Argentina no va a ser víctima, va a ser refugio. Y ustedes, si aplican estos 5 principios, tampoco van a ser víctimas. Van a ser los que aprovechen las oportunidades que siempre trae cada crisis. Primer paso, construir una fortaleza de liquidez, la lección del déficit cero. El primer paso, el más crucial de todos, es que entiendan algo fundamental. En una recesión, el dinero líquido es poder, es opciones, es tranquilidad. Es la diferencia entre ser víctima de la crisis o aprovecharla. Cuando llegué a la presidencia, Argentina estaba quebrada porque durante décadas los gobiernos anteriores gastaron más de lo que tenían. Déficit tras déficit tras déficit. El resultado, cuando llegaba cualquier problema no había plata, no había margen, no había opciones. Mi primera decisión fue el déficit cero, no déficit de 3%, no déficit de 1%, cero. Déficit cero, emisión cero, inflación cero. ¿Saben por qué? Porque entendí que en un mundo volátil, tener caja es tener poder de decisión. Lo mismo aplica para ustedes, muchachos. Necesitan construir su propia fortaleza de liquidez antes de que llegue la tormenta. ¿Cuánta liquidez necesitan? Como mínimo 12 meses de gastos esenciales. Idealmente 18 meses. ¿Les parece mucho? Pues piensen en esto. Si en 2026 hay una recesión global, si hay despidos masivos, si los mercados se desploman, ¿quieren estar desesperados buscando trabajo o quieren tener la tranquilidad de evaluar sus opciones con calma? ¿Dónde guardar esa liquidez? Aquí viene algo clave. No toda la liquidez tiene que estar en la misma canasta. En Argentina aplicamos diversificación de reservas. 35% en dólares físicos. Sí, como leyeron. Dólares billete, guardados de forma segura. ¿Por qué? Porque cuando viene la crisis, cuando hay corridas bancarias, cuando el sistema se paraliza, el efectivo es rey. Durante la pandemia lo vimos. Durante la crisis de 2001 en Argentina lo vimos. El que tenía dólares billete sobrevivió. 25% en cuentas bancarias de alta liquidez. Money market, plazos fijos a 30 días máximo, fondos líquidos.
que generen algo mientras esperan, pero que puedan sacarlo si aparece una oportunidad. 20% en oro físico. Muchachos, el oro ha sido reserva de valor durante 4000 años. Ningún gobierno lo puede imprimir. Ninguna computadora lo puede hackear. Cuando hay crisis global, el oro sube. Es matemática pura. 20% en criptomoneda, principalmente Bitcoin. Miren, yo era escéptico del Bitcoin hace unos años, pero después de estudiar, después de ver cómo se comportó durante la crisis, entendí que es oro digital. Es escaso, solo van a existir 21 millones, es descentralizado, ningún gobierno lo controla y es líquido, se puede mover 24 séptimos o. ¿Saben qué pasó cuando aplicamos esta diversificación a nivel país? Por primera vez en décadas, Argentina tiene reservas sólidas para enfrentar cualquier tormenta externa. Ustedes pueden hacer lo mismo a nivel personal. Pero construir liquidez no significa ser conservador, significa ser estratégico. Cuando llega la recesión, cuando todos venden en pánico, cuando las empresas sólidas cotizan a precio de liquidación, ahí la liquidez se convierte en la mayor herramienta de generación de riqueza. En 2008 Warren Buffett tenía cash. Compró acciones de bancos sólidos a precios ridículos. En 2020, durante el pánico de marzo, los que tenían liquidez compraron Tesla a $350, hoy vale $2.500. Compraron Apple a $240, hoy vale $3.200. La crisis que viene no va a ser diferente. Los que tengan liquidez van a poder comprar activos extraordinarios a precios de remate. Los que no la tengan van a estar vendiendo a pérdida para sobrevivir. Por eso, muchachos, empiecen hoy. Cada peso que no gasten en cosas innecesarias, cada peso que ahorren, cada peso que destinen a su fortaleza de liquidez, es un peso que en 2026 va a valer 5 o 10 veces más en términos de poder adquisitivo. Segundo paso, diversificar como un banco central la estrategia de las múltiples anclas. Ahora viene algo que aprendí manejando las reservas de Argentina. Nunca jamás pongan todos los huevos en la misma canasta, ni siquiera en el mismo país, ni siquiera en la misma moneda, ni siquiera en el mismo sector. Cuando llegué al gobierno, Argentina tenía un problema grave de concentración. Dependíamos demasiado de las exportaciones agrícolas, demasiado del mercado brasilero, demasiado del peso, demasiado de las decisiones de unos pocos funcionarios. El resultado, cada vez que había una crisis externa, Argentina se desplomaba desproporcionadamente. Cada vez que cambiaba el humor internacional, nosotros pagábamos los platos rotos. Mi solución fue estrategia de múltiples anclas. Diversificamos mercados, ahora exportamos más a Estados Unidos, Europa, Asia. Diversificamos productos de solo commodities agrícolas a energía, minería, tecnología. Diversificamos monedas, tenemos reservas en dólares, euros, yuanes, oro. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo con sus inversiones personales. Diversificación geográfica. No pongan todo en Argentina. Por más que ahora estemos creciendo, ustedes no pueden depender de un solo país. Yo recomiendo 40% Argentina, 30% Estados Unidos, 20% Europa y países desarrollados, 10% mercados emergentes. Diversificación sectorial. Aquí es donde muchos la embarran. Se enamoran de la tecnología y ponen todo en Tesla y Apple. O se enamoran de las criptomonedas y ponen todo en Bitcoin. Error fatal. Una cartera balanceada necesita 20% tecnología, 20% energía y materias primas, 20% salud y farmacéuticas, 20% servicios financieros, 20% bienes de consumo esencial. Diversificación temporal. Este es un concepto que pocos entienden. No inviertan todo de una vez. Usen la técnica que nosotros aplicamos en Argentina. Dollar cost averaging. Cada mes inviertan la misma cantidad, sin importar si los precios están altos o bajos. A largo plazo van a promediar un buen precio de compra. Diversificación de divisas. Acá viene algo importante. El dólar es la moneda de reserva mundial, pero no va a durar para siempre. Los chinos empujan el yuan. Los europeos quieren fortalecer el euro. Mi recomendación, 50% dólares, 20% euros, 15% yuan chino, 10% oro, 5% Bitcoin. Pero acá viene lo más importante, la diversificación no es solo distribuir riesgos, es multiplicar oportunidades. Cuando hay crisis en Estados Unidos, puede haber bonanza en Asia. Cuando baja la tecnología, puede subir la energía. Cuando se debilita el dólar, puede fortalecerse el oro.
¿Saben cómo aplicamos esto en Argentina? En 2024, cuando había incertidumbre política por las elecciones estadounidenses, aumentamos nuestros acuerdos con Europa y Asia. Cuando había problemas energéticos europeos, expandimos exportaciones de gas natural. Cuando había turbulencia financiera global, fortalecimos nuestras reservas de oro. El resultado, Argentina creció 4.5 signo de porcentaje en 2025, mientras la economía mundial se desaceleraba. No fue casualidad, fue estrategia. Ustedes pueden hacer lo mismo, pero necesitan pensamiento estratégico, paciencia y disciplina. La diversificación no da resultados espectaculares en el corto plazo, da algo mejor: resultados consistentes y protección contra eventos impredecibles. Tercer paso: convertirse en productores, no en especuladores, la revolución del valor real. Aquí viene algo que es fundamental para sobrevivir a la recesión que se avecina. En los últimos años, especialmente durante la época de tasas cero, el mundo se volvió loco especulando. Compraban acciones de empresas sin ganancias, criptomonedas sin fundamentos, NFT sin valor, casas que nunca pensaban habitar. ¿El resultado? Burbujas por todos lados. Y cuando revienten en 2026, los especuladores quedarán destruidos, pero los que producen valor real, los que invierten en activos fundamentales, esos prosperarán. En Argentina aplicamos esta filosofía. En lugar de maquillar números como gobiernos anteriores, en lugar de crear burbujas artificiales con emisión monetaria, fuimos al hueso: producción real, exportaciones reales, superávit fiscal real, reservas reales. ¿El resultado? Mientras otros países de la región siguen con problemas estructurales, Argentina se convirtió en polo de atracción de inversiones reales. Vaca Muerta exporta energía real. Nuestras minas producen litio real. Nuestro campo produce alimentos reales que alimentan a 400 millones de personas. Ustedes tienen que aplicar la misma lógica a sus inversiones personales. Inviertan en empresas que producen cosas necesarias, no en empresas que viven de especulación. Ejemplos: empresas de alimentos, de energía, de salud, de infraestructura. Compren activos que generan ingresos recurrentes, no activos que solo suben por especulación. Ejemplos: acciones que pagan dividendos, propiedades que se alquilan, bonos de empresas sólidas, participaciones en negocios que generan flujo de caja. Acá viene algo que aprendí estos 2 años: el mundo entra en una nueva era de escasez de recursos. Falta litio para baterías, falta cobre para infraestructura eléctrica, falta tierras raras para tecnología, falta energía limpia. Argentina tiene todo eso. Por eso el mundo nos mira con otros ojos. Por eso llegaron inversiones de Google, Microsoft, Amazon. Por eso firmas como Blackstone quieren invertir miles de millones. Ustedes pueden posicionarse en esa tendencia. Compren acciones de empresas mineras sólidas, inviertan en fondos de agua, posiciónense en energías renovables, pero empresas con reservas probadas, management competente, balances sólidos, educación e información como activos. Esto es algo que muchos subestiman completamente. En la nueva economía global, el conocimiento vale más que nunca. La inteligencia artificial cambia todo. ¿Saben por qué nosotros pudimos transformar a Argentina tan rápidamente? Porque tenía un equipo que entendía de economía real, que había estudiado los casos de éxito mundiales, que sabía qué funcionaba y qué no funcionaba. Toto Caputo no improvisó, aplicó conocimiento probado. Ustedes hagan lo mismo. Inviertan tiempo y dinero en entender los sectores donde ponen plata. Lean los balances de las empresas. Entiendan las tendencias tecnológicas. Estudien geopolítica, porque en la recesión que viene, los que más información tengan van a poder identificar las mejores oportunidades. Eviten la especulación pura. Miren, no estoy en contra de apostar, pero apuestas son apuestas. Inversiones son inversiones. Si quieren especular con un 5% de su patrimonio, perfecto, pero no confundan especulación con estrategia de inversión. El trading diario es especulación. Las criptomonedas memecoin son especulación. Las opciones de corto plazo son especulación. Comprar acciones sin entender el negocio es especulación. En cambio, comprar una empresa sólida que produce algo que el mundo necesita y mantenerla durante años, eso es inversión. Comprar propiedades en lugares que van a crecer demográficamente y mantenerlas generando renta, eso es inversión. Comprar oro cuando todos lo desprecian y venderlo cuando todos lo quieren, eso es inversión inteligente. La diferencia: los especuladores necesitan que la música siga sonando. Los inversores reales crean valor independientemente de lo que hagan los demás. En la recesión que viene la música va a parar.
los especuladores van a quedar sin silla, pero los que producen valor real, los que invierten en fundamentos, van a encontrar oportunidades extraordinarias para crecer. Cuarto paso, proteger el patrimonio contra la gran devaluación monetaria. Muchachos, ahora viene algo que es crucial entender. Estamos viviendo el final de una era monetaria, la era de dinero fácil, de tasas de interés cero, de imprimir billetes sin consecuencias. Esa era se terminó. Y cuando se termine completamente en 2026, va a haber una reestructuración monetaria global que va a destruir a los que no estén preparados. En Argentina ya pasamos por esto. En diciembre de 2023, cuando asumí, el peso argentino estaba completamente destruido por décadas de emisión irresponsable. Inflación de 17.000% anual. ¿Saben lo que significa eso? Significa que cada mes que tenían pesos perdían 20% de su poder adquisitivo. Mi primera decisión fue parar la locura. Emisión cero. Nada de imprimir pesos para financiar gasto público. Nada de crear dinero de la nada. El peso se respalda con dólares reales o no se emite. El resultado, en 18 meses bajamos la inflación de 17.000% anual a 6% anual. El peso se estabilizó. La economía se ordenó. Pero la lección más importante no es lo que hicimos con el peso, es lo que aprendimos sobre cómo protegerse cuando las monedas se destruyen. Porque, muchachos, lo que le pasó al peso argentino por la irresponsabilidad fiscal le va a pasar al dólar, al euro, al yen, a todas las monedas principales cuando los bancos centrales se vean forzados a elegir entre la estabilidad monetaria y el rescate de sus gobiernos quebrados. Primer nivel de protección, activos reales tangibles. Cuando las monedas se devalúan, lo que mantiene valor son las cosas físicas que la gente necesita. Oro, plata, commodities, propiedades bien ubicadas, tierras productivas. En Argentina, los que tenían campos durante la hiperinflación de los 80 y 90 no solo preservaron su patrimonio, sino que lo multiplicaron. Segundo nivel, acciones de empresas con ventajas competitivas. Pero ojo, no cualquier empresa. Empresas que puedan trasladar la inflación a precios. Empresas que tengan productos únicos. Empresas que sean líderes en sus mercados. Ejemplos, Coca-Cola puede subir precios cuando hay inflación. Microsoft tiene cuasimonopolio en software. Apple tiene clientes fanáticos que pagan cualquier precio. Tercer nivel, commodities energéticos. Acá viene algo clave que aprendí manejando vaca muerta. El petróleo, el gas, el litio no son solo commodities, son energía. Y sin energía no funciona ninguna economía. Cuando hay crisis monetaria, cuando hay geopolítica tensa, cuando hay incertidumbre, el precio de la energía se dispara. Los que están posicionados ahí se enriquecen. Cuarto nivel, Bitcoin y activos digitales escasos. Miren, yo era escéptico, pero después de estudiar en profundidad, después de ver cómo se comporta durante las crisis, entendí que Bitcoin es la evolución natural del oro. Es escaso, máximo 21 millones EP, es descentralizado, ningún gobierno lo controla, es divisible, se puede fraccionar infinitamente. Es transferible, se mueve en minutos a cualquier parte del mundo. Cuando viene devaluación monetaria masiva, cuando los gobiernos pierden credibilidad, cuando la gente busca alternativas, Bitcoin sube exponencialmente. En Argentina, durante nuestros problemas monetarios de 2023, Bitcoin subió 400% medido en pesos. No fue casualidad. Pero ojo con algo importante. No se vuelvan fanáticos de un solo activo, ni del oro, ni del Bitcoin, ni de las acciones. La clave es balancear. 25% oro y metales preciosos, 25% acciones de empresas sólidas, 25% commodities energéticos, 25% Bitcoin y activos digitales. Si una categoría falla, las otras los protegen. La estrategia del rebalanceo dinámico, esto lo aprendí manejando las reservas del Banco Central. No es solo comprar y guardar, es ajustar constantemente según las circunstancias. Cuando el oro está muy caro relativo a otros activos, venden un poco de oro y compran lo que está barato. Cuando Bitcoin está en máximos históricos, toman algo de ganancia y refuerzan posiciones en commodities. Cuando las acciones están muy baratas por pánico, usan parte del oro para comprar empresas sólidas a precio de liquidación. ¿Saben por qué funciona esta estrategia? Porque aprovecha la irracionalidad de los mercados. A veces el oro sube demasiado por pánico, a veces Bitcoin baja demasiado por regulaciones, a veces las acciones se venden sin sentido por miedo. Los que mantienen disciplina de rebalanceo
compran barato y venden caro automáticamente. La trampa del efectivo: muchos creen que tener dólares en el colchón es protección contra la devaluación. Error: los dólares también se van a devaluar cuando la Fed tenga que elegir entre quebrar el sistema financiero estadounidense o imprimir trillones para rescatarlo. El efectivo es para liquidez de corto plazo, no para protección de largo plazo. En la crisis que viene, los gobiernos van a hacer lo que siempre hacen: imprimir para salir del problema. Van a devaluar para reducir el peso real de sus deudas. Van a expropiar ahorros a través de impuestos inflacionarios. Los que entiendan esto y se posicionen correctamente no solo van a preservar su patrimonio, sino que lo van a multiplicar mientras otros se empobrecen sin entender por qué. Quinto paso: desarrollar mentalidad antifrágil y visión de largo plazo. Y ahora llegamos al paso más importante de todos, muchachos, porque todos los pasos anteriores, liquidez, diversificación, activos reales, protección monetaria, son técnicas. Pero esto es mentalidad. Y sin la mentalidad correcta, todas las técnicas del mundo no los van a salvar. ¿Saben cuál fue la diferencia entre Argentina y otros países durante nuestra transformación? No fueron solo las políticas económicas, fue la mentalidad. Tuvimos la determinación de hacer lo que había que hacer, sin importar la resistencia, sin importar las críticas, sin importar el costo político de corto plazo. Cuando asumí en diciembre de 2023, todo el establishment me decía que era imposible, que no se podía bajar 15 puntos de déficit fiscal sin quebrar el país, que no se podía parar la emisión sin generar recesión terminal, que no se podía enfrentar a los sindicatos y las organizaciones piqueteras, que el modelo de la casta era inmutable. ¿Saben qué hicimos? Ignoramos a los pesimistas. Mantuvimos la visión de largo plazo. Ejecutamos el plan paso a paso, día tras día, sin claudicar. Y 2 años después, Argentina pasó de ser el hazmerreír del mundo a ser un caso de estudio de transformación exitosa. Ustedes necesitan desarrollar exactamente esa misma mentalidad para sobrevivir y prosperar en la recesión que viene. Antifragilidad en lugar de resistencia. La mayoría de la gente busca resistir las crisis. ¿Cómo hago para que la crisis no me afecte? Pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿cómo hago para que la crisis me fortalezca? Eso es antifragilidad. Ejemplos prácticos: en lugar de aferrarse a un empleo que puede desaparecer, desarrollan múltiples fuentes de ingresos. En lugar de lamentarse por la caída de los mercados, ven oportunidades de compra. En lugar de tener miedo al cambio, lo abrazan como oportunidad de crecimiento. En Argentina aplicamos antifragilidad a nivel país. Cada crisis externa, cada presión internacional, cada desafío político, lo convertimos en oportunidad para profundizar reformas. Cuando las calificadoras nos bajaron la nota, lo usamos para justificar recortes más agresivos del gasto. Cuando los piqueteros protestaron, lo usamos para mostrar al mundo que estábamos cambiando el sistema. Cada presión se volvió combustible para más transformación. Pensamiento de décadas, no de trimestres. Acá viene algo fundamental. La mayoría de la gente piensa en el corto plazo. ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Dónde pongo la plata para el año que viene? Error total. Los que construyen riqueza real piensan en décadas. Warren Buffett no se preocupa por lo que van a ser las acciones el año que viene. Se preocupa por dónde van a estar en 2040. Jeff Bezos no construyó Amazon pensando en las ganancias del próximo trimestre. Lo construyó pensando en dominar el comercio mundial durante décadas. Lo mismo hicimos en Argentina. No diseñamos las reformas para ganar las elecciones de 2025, las diseñamos para que Argentina sea una potencia en 2040 por ahí. Por eso privatizamos empresas públicas deficitarias. Por eso eliminamos regulaciones que frenaban la productividad. Por eso abrimos la economía a la competencia global. Los resultados de corto plazo fueron duros. Hubo resistencia, hubo protestas, hubo críticas, pero mantuvimos la visión de largo plazo. Y ahora, 2 años después, Argentina crece 4.5 signo de porcentaje anual, mientras la región se estanca. Contrarian thinking, hacer lo opuesto a la multitud. En los mercados, la multitud siempre se equivoca en los momentos críticos. Cuando todos compran eufóricos, hay que vender. Cuando todos venden en pánico, hay que comprar. Cuando todos dicen que algo es imposible, ahí están las mejores oportunidades. En Argentina, cuando asumí, todos decían que el modelo kirchnerista era irreversible, que los subsidios no se podían tocar, que el déficit era estructural, que la inflación era multicausal, que el cepo cambiario era necesario. Hicimos exactamente lo contrario, y funcionó.
En la crisis que viene, todos van a hacer lo mismo que siempre hacen en las crisis. Van a vender acciones en pánico, van a refugiarse en efectivo que se devalúa, van a posponer inversiones, van a reducir gastos, pero también van a reducir ingresos, van a tomar decisiones emocionales. Ustedes hagan lo contrario. Cuando todos vendan, compren activos sólidos a precios ridículos. Cuando todos busquen liquidez, inviertan en oportunidades de largo plazo. Cuando todos se paralicen, actúen con determinación. Esa es la mentalidad contraria que crea fortunas en las crisis. Educación continua y adaptabilidad. El mundo está cambiando a velocidad exponencial. Inteligencia artificial, blockchain, biotecnología, energía renovable. Cada 5 años aparecen industrias completamente nuevas que cambian las reglas del juego. Los que se adaptan rápidamente prosperan, los que se aferran al pasado desaparecen. En Argentina entendimos esto rápidamente. Por eso apostamos a la economía del conocimiento. Por eso creamos incentivos para la industria tecnológica. Por eso abrimos el país a las inversiones en inteligencia artificial y centros de datos. Ustedes hagan lo mismo a nivel personal. No se duerman en los laureles. Estudien las nuevas tendencias, entiendan las nuevas tecnologías, desarrollen nuevas habilidades, porque las crisis aceleran los cambios. Lo que iba a pasar en 10 años pasa en 2 años. Los que están preparados para el cambio se benefician. Los que se resisten sufren. Disciplina financiera como estilo de vida. Y por último, pero no menos importante, la disciplina financiera no puede ser algo que hagan solo durante las crisis. Tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser automático. Tiene que ser inconsciente. En Argentina, el déficit cero no fue una medida de emergencia. Es una filosofía de gobierno. El Estado no puede gastar más de lo que recauda, punto. No hay excusas, no hay excepciones, no hay contextos especiales. Disciplina fiscal es disciplina fiscal. Siempre. Ustedes apliquen lo mismo a nivel personal. Gasten menos de lo que ganan siempre. Ahorren un porcentaje fijo de sus ingresos automáticamente. Inviertan ese ahorro en activos productivos disciplinadamente. Reinviertan las ganancias consistentemente. La riqueza no se construye con golpes de suerte. Se construye con disciplina sostenida durante décadas. Peso a peso, día a día, año tras año. Los que entienden esto y lo aplican terminan libres financieramente. Los que buscan atajos terminan quebrados. La crisis que viene va a ser dura, va a quebrar empresas, va a destruir fortunas mal construidas, va a generar desempleo, pero también va a crear las oportunidades de inversión más extraordinarias de los últimos 50 años. Los que tengan la mentalidad correcta, la preparación técnica y la disciplina para ejecutar cuando otros están paralizados, van a emerger de esta crisis más fuertes y más ricos de lo que entraron. Porque así funciona la historia, muchachos. Las crisis no destruyen riqueza, la redistribuyen de los que no están preparados hacia los que sí lo están, de los emocionales hacia los racionales, de los especuladores hacia los inversores. Reflexión final, el momento de la verdad. Muchachos, llegamos al final de esta explicación, pero en realidad estamos en el comienzo de algo mucho más grande, porque una cosa es entender estos 5 pasos y otra cosa completamente diferente es tener la determinación para aplicarlos cuando el mundo se vuelve loco. Cuando asumí la presidencia el 10 de diciembre de 2023, Parday, algunos me preguntaron si no me daba miedo la enormidad de los desafíos. Inflación descontrolada, déficit fiscal monstruoso, reservas negativas, conflicto social, presión internacional. Miedo, les dije que no, porque sabía exactamente qué había que hacer. Lo mismo les digo ahora a ustedes. La recesión global que viene es enorme, sí. Va a cambiar el mundo, sí. Va a quebrar a muchos que hoy se creen seguros, sí. Pero ustedes no tienen que tener miedo. Ustedes tienen que estar preparados. Y la preparación no es solo técnica. No es solo tener liquidez y diversificar inversiones. La preparación más importante es mental. Es tener la convicción absoluta de que las crisis siempre han sido el momento en que se redistribuye la riqueza del mundo, de los débiles hacia los fuertes, de los improvisados hacia los preparados. Durante estos 2 años transformando Argentina, aprendí algo fundamental. Los momentos de crisis no revelan quiénes somos. Los momentos de crisis revelan quiénes decidimos ser. Pueden decidir ser víctimas de las circunstancias o pueden decidir ser arquitectos de su futuro. En Argentina decidimos ser arquitectos. Cuando todos decían que era imposible eliminar el déficit fiscal, lo eliminamos. Cuando todos decían que era imposible bajar la inflación sin recesión terminal, la bajamos
y la economía repuntó. Cuando todos decían que era imposible abrir la economía sin quebrar la industria nacional, la abrimos y llegaron inversiones récord. ¿Saben por qué fue posible? Porque no nos dejamos guiar por el pesimismo de los expertos en fracaso. Nos guiamos por los principios eternos de la economía sana. Disciplina fiscal, mercados libres, moneda sana, respeto por la propiedad privada, Estado mínimo pero eficiente. Ustedes pueden aplicar exactamente los mismos principios a sus finanzas personales. Disciplina en el gasto, diversificación inteligente, inversión en valor real, protección contra devaluación monetaria, mentalidad de largo plazo. No es casualidad que estos principios funcionen tanto para países como para individuos. Son principios universales, son las leyes de la naturaleza económica. Y así como la gravedad funciona igual en Argentina que en Estados Unidos, estos principios funcionan igual para un presidente que para un trabajador. La diferencia está en la aplicación, en la disciplina, en la persistencia, en no claudicar cuando la presión social o los resultados de corto plazo los tientan a abandonar el plan. En 2026, cuando llegue la tormenta global, cuando veamos qué países y qué individuos estaban realmente preparados, Argentina va a estar del lado de los ganadores, porque hicimos la tarea, porque aplicamos las reformas difíciles cuando había tiempo, porque no postergamos las decisiones incómodas. Ustedes también pueden estar del lado de los ganadores, pero tienen que empezar ahora, no cuando llegue la crisis, no cuando sea evidente para todos. Ahora, cuando todavía hay tiempo para posicionarse correctamente, porque la historia no perdona a los que sabían qué había que hacer y no lo hicieron por pereza, por miedo o por buscar la comodidad de corto plazo. La oportunidad está ahí, los 5 pasos están claros, el momento es ahora, la decisión es de ustedes. Como dije en mi mensaje navideño, abróchense los cinturones porque vienen muchas más transformaciones a nivel global y a nivel personal. Los que se abrochen los cinturones y se preparen correctamente van a disfrutar del viaje. Los que se queden dormidos van a salir despedidos cuando el vehículo de la historia doble la curva a alta velocidad. ¿De qué lado quieren estar ustedes, muchachos? ¡Viva la libertad, carajo!